Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y en este nuevo episodio te contaremos cómo contratan y gastan nuestros legisladores. Te traemos más evidencia que muestra cómo hospitales públicos siguen utilizando ventiladores médicos que son nocivos para los pacientes. Hablaremos de la ley de censura en Puebla y de la persecución que están sufriendo los migrantes en Estados Unidos. Además, tenemos novedades sobre el huachicol fiscal y vamos a terminar con dos historias que muestran una vez más abusos sexuales resguardados bajo el manto de la impunidad. ¿Ya tienes tu café o mimosa listos? Disfrútalo y acompáñanos. Hoy arrancamos el brunch con un bocado difícil de digerir. Millones de pesos en contratos públicos servidos por dedazo y en opacidad. Entre 2018 y 2024, la Cámara de Diputados firmó en promedio 15 contratos diarios por un total de 6.8 millones de pesos. El Senado no se quedó atrás, 12 contratos cada día por 6.9 millones. Lo más grave es que la mayoría de estos contratos se entregaron por adjudicación directa, es decir, por dedazo, sin licitación, sin competencia. Esto no es todo. Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, nos quedamos sin un ente autónomo a quien pedirle la información o quejarnos si no la suben o no la suben bien. Ahora serán las contralorías internas de las propias cámaras las que tendrán que contestar, lo que significa que se van a autoinvestigar. Todo parece muy conveniente. En este episodio nos acompaña Sebastián Arcos, analista de datos en Mexicanos contra la Corrupción, para ayudarnos a entender lo que hay detrás de estos contratos millonarios y por qué es tan complicado acceder a ellos. Hay investigaciones que incomodan, que te obligan a mirar de frente cosas que preferirías no ver. Este es un ejemplo de esos trabajos. Durante varios meses, desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nos dimos a la tarea de revisar a fondo cómo se gasta el dinero público en el Congreso de la Unión. Es decir, cómo compran, a quién le compran, con qué criterios o sin ellos. Lo hicimos porque sentimos que nadie debería tener un cheque en blanco para usar recursos públicos sin rendir cuentas, mucho menos quienes se supone que están ahí para representarnos y vigilar al resto del gobierno. Lo que encontramos no fue alentador. Vimos un Congreso que opera con una enorme discrecionalidad, donde la mayoría de los contratos se asignan sin competencia, sin licitaciones abiertas, sin piso parejo. Es un sistema de adjudicaciones directas como regla, no como excepción. Un sistema donde los contratos parecen darse más por relaciones que por razones, donde 8 de cada 10 fueron entregados por dedazo. Pero eso no fue lo más grave. Lo más preocupante es que, incluso con todas las herramientas legales que existen hoy para acceder a la información, hay una parte importante de esos contratos que simplemente no se publica, o se esconde en formatos inservibles, o se borra del mapa institucional. Nos enfrentamos a un doble muro. Contratos que no están donde deberían estar y otros que están, pero en condiciones que los hacen inentendibles. El caso del Senado es un ejemplo extremo de cómo se normaliza la opacidad desde dentro. Durante años, un simple acuerdo interno bastó para dejar fuera del escrutinio miles de contratos menores. No porque fueran irrelevantes, sino porque así lo decidieron. Y cuando revisamos su sitio de transparencia, nos topamos con documentos escaneados, ilegibles, imposibles de procesar. Es como si la intención fuera no solo ocultar, sino también dificultar cualquier intento de entender. Eso ya no es descuido, es una decisión política. Y eso que estos hallazgos los documentamos antes de que desapareciera el INAI. Hoy, sin un organismo autónomo que garantice el derecho a saber, la situación solo puede empeorar. Ahora son las propias oficinas del Congreso las que decidirán qué mostrar y qué ocultar, jueces y parte de su propia opacidad. Este informe no solo es una base de datos o un análisis técnico, es una alerta, una advertencia sobre el lugar hacia donde nos estamos dirigiendo, uno donde la transparencia depende del humor de quien gobierna, y no de reglas claras ni de instituciones fuertes. El equipo de Mexicanos hizo este trabajo con la convicción de que el Congreso no puede ser un espacio fuera del escrutinio. Si no exigimos transparencia ahí, ¿dónde sí? Ahí lo tenemos. Los y las mexicanas no tenemos claridad de cómo gasta el Congreso nuestro dinero. Que no se nos olvide, o más bien que no se les olvide a los diputados y senadores, que es nuestro dinero y están obligados a transparentar cada peso gastado. Vamos ahora con un tema que duele y preocupa. La semana pasada les contamos que México recibió 2,000 ventiladores E30 en plena emergencia por COVID-19, pero que estos, lejos de beneficiar a los pacientes, podían causar lesiones graves. Así lo advirtió desde 2021 la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense, FDA por sus siglas en inglés, y aunque ordenaron retirarlos, se siguen utilizando hoy en día en hospitales como el de pediatría y el de cardiología. Lo más grave es que la presidenta, el IMSS, el ISSSTE y otras dependencias fueron notificadas desde 2024, pero nada pasó.
Bueno, pues esta semana, Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, nos trae evidencia fotográfica que confirma que hospitales de la Ciudad de México, Estado de México, Durango y Michoacán siguen usando estos equipos para atender a pacientes. Sí, en pleno 2025. Vamos a escuchar a Valeria. Una serie de fotografías a las que tuvimos acceso confirmaron todo lo que les habíamos contado sobre los ventiladores peligrosos de la marca Philips que se siguen utilizando en varios hospitales del país. Hay una frase por ahí que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, pues en esta investigación les traemos 9 fotografías. Son 9 fotografías tomadas en hospitales de 4 estados del país que confirmaron que los ventiladores Philips modelo E30 y Trilogy EV300 se siguen utilizando pese a la alerta sanitaria emitida por la FDA. ¿Quieren saber qué es lo más grave? En una de las fotografías, que fue tomada en un hospital de Texcoco, se puede ver cómo un paciente está conectado a un ventilador E30, pese a que es uno de los equipos que la FDA reportó como peligroso y que incluso puede causar la muerte. El personal que trabaja en el hospital de Texcoco, ubicado en el Estado de México, nos confirmó que el equipo no ha sido retirado del hospital y que se sigue utilizando pese a la alerta sanitaria. Recordemos que la alerta de la FDA mencionaba que la espuma de poliuretano con base de poliéster se puede deteriorar y si esto ocurre hay trozos negros de espuma o ciertos productos químicos que no son visibles y pueden ser inhalados o tragados por la persona que utiliza este dispositivo. Bueno, pues ahora que tenemos este contexto, agárrense, porque este no es el único caso. El personal que trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, llamado Salvador Subirán, ubicado en la Ciudad de México, confirmó que en ese hospital aún hay respiradores E30 de la marca Philips que jamás fueron retirados de sus inventarios. Además, en un hospital ubicado en Gómez Palacio, Durango, los respiradores E30 están en los gabinetes del área de atención médica, no en un almacén. Nuestras fuentes nos confirmaron que si están ahí es porque así se les puede conectar en caso de que un paciente lo requiera, ya que no los han retirado y mucho menos los han dotado de otro equipo de respiradores. Las fotografías fueron tomadas apenas hace unos días después de nuestra última publicación, lo que desmiente eso que se había dicho sobre que ya no están en los hospitales. Ahora, ojo, además del modelo E30, la FDA emitió otra alerta donde informó que otros equipos Philips, entre ellos el modelo Trilogy EV300, también debía ser retirado inmediatamente del mercado. Bueno, pues es este modelo el que justo se utiliza en un hospital de Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, donde las fotografías que nos hicieron llegar confirman que actualmente hay pacientes conectados a este respirador. Insisto, una imagen vale más que 1000 palabras y aquí las imágenes que evidencian el uso de estos respiradores peligrosos en hospitales públicos debería ser un tema que nos encienda las alertas a todos. Esta evidencia que acabas de escuchar puedes encontrarla en contralacorrupción.mx. Y si conoces de otro hospital que esté utilizando estos peligrosos ventiladores, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Vamos a pasar al siguiente tema que también nos tiene en alerta. ¿Has escuchado sobre la ley censura en Puebla? Esta ley, aprobada por el Congreso local y publicada en el periódico oficial de este estado, castiga con cárcel y multas a quienes insulten, agraven o vejen a otras personas a través de redes sociales. Es decir, en Puebla ya es un delito decir algo considerado ofensivo a través de Internet. Y aunque se justifica como una medida para frenar el acoso digital, también preocupa, y mucho, que pueda usarse para silenciar a víctimas, activistas o personas que critican al gobierno. En un estado con un historial de impunidad y corrupción, esto no es poca cosa. Por eso, hoy queremos hablar de lo que esta ley significa para la libertad de expresión, protección o censura, justicia o control. Para ayudarnos a entenderlo mejor, nos acompaña el periodista Ernesto Aroche, codirector del portal Lado B, quien ha seguido el tema de cerca. Hace una semana, la bancada mayoritaria en el Congreso de Puebla impuso, con la venia del gobierno del estado, una serie de reformas al Código Penal local que sanciona varios delitos, entre ellos el grooming, la usurpación de identidad, el espionaje digital y se crea el delito de ciberasedio. Esto dice al respecto la reforma aprobada en Puebla. Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional. A la persona responsable de la conducta descrita se le impondrá la pena de 11 meses a 3 años de prisión y multa de 50 a 300 días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente en el momento de la comisión del delito. De acuerdo con la iniciativa morenista, el delito se agrava tratándose de menores de edad. Se trata de una iniciativa que, si bien se generó al seno del Poder Legislativo, en realidad fue promovida e impulsada desde el Poder Legislativo, pues corrió a cargo de José Luis García Parra, coordinador de gabinete del morenista Alejandro Armenta.
Y como en política no hay casualidades, la iniciativa se presentó desde noviembre pasado, pero se reactivó hace unas semanas, cuando desde una cuenta anónima se cuestionara a un integrante del gabinete estatal poblano. Es decir, el objetivo, más allá de que se intente vender como una medida que protege del bullying a personas usuarias de las tecnologías digitales, tiene de arranque el objetivo de sancionar a una cuenta que ha incordiado el gobierno en turno, muchas veces en un tono bastante misógino. Buscan, pues, acallar la crítica. El proceso legislativo fue, además, desasiado, pues primero se impuso en el Congreso local y luego, cuando empezó a generar ruido, especialmente fuera del estado, el gobernador pidió se abriera la discusión pública. Vamos, que primero disparan y luego averiguan, como dice el dicho. Pero además, los foros convocados por el Congreso local se han delineado como reuniones informativas, no necesariamente deliberativas o de debate. E incluso, la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García, ha insistido en que no se le moverá una coma a la que ya se le conoce como ley censura. Pero regresemos al punto, al delito enunciado por las y los legisladores. Se habla de ofender y agraviar a personas y que esas acciones les causen un daño o menoscabo en su integridad. Pregunto, ¿señalar la responsabilidad de una persona trabajadora de gobierno por acción u omisión en la búsqueda de desaparecidos podría ser tomado por esa persona como un daño a su integridad emocional? ¿O a las personas que no atienden sus responsabilidades de padres o madres? ¿Y qué tal decirle a alguien que es un funcionario o funcionaria corrupta y presentar las pruebas de ello? El problema es la vaguedad y con que está redactado el delito, y sobre todo, el uso político que ello permite. Y hemos visto que en particular las personas dedicadas a la política usan todo resquicio a su alcance para acallar a la crítica. Y otro tema que no podemos soltar es el de la migración. El trato a los migrantes mexicanos en Estados Unidos vuelve a ser urgente, doloroso y profundamente político. En ciudades como Los Ángeles, el despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, la Guardia Nacional y hasta los Marines han desplegado operativos violentos que muchas veces violan derechos básicos como el debido proceso. Y México, pues ha habido comunicados, promesas de ayuda legal y posturas diplomáticas, pero nada ni muy concreto ni a la altura de la gravedad. Nuestros connacionales están siendo tratados como criminales y expulsados bajo leyes que incluso tribunales estadounidenses han cuestionado. Escuchemos a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos, con un análisis muy necesario sobre la respuesta de México. El presidente Trump se enorgullece de que se le llama autoritario. Ni como empresario ni como presidente ha sido un hombre al que le importe la ley. No le gustan las limitaciones ni a su poderío económico ni a su poderío político. No le importan las formas, le tiene sin cuidado lo que piensen de él, siempre y cuando se salga con la suya. Uno de sus proyectos favoritos es el de las deportaciones masivas. No hay un porqué, como no ha habido un porqué en materia comercial, ni en materia de seguridad, ni en materia educativa, ni en el retiro de apoyo a las agencias internacionales de ayuda humanitaria. Su política migratoria en realidad no es tal, no es una política, no está basada en razones que se puedan sostener con los datos sobre los costos y beneficios de los migrantes, sobre las aportaciones a la economía y la sociedad que ellos hacen, sobre las necesidades de los empresarios estadounidenses en la agricultura, en la construcción o en los servicios. Su llamada política migratoria parte solamente de una ficción. Los migrantes son invasores y un impedimento para la grandeza de los Estados Unidos. Unos forajidos, unos violadores, vividores, criminales. Su política migratoria se reduce en realidad a tratar de cerrar la frontera y a deportar masivamente a los migrantes sin tomar en cuenta que hay un orden jurídico nacional e internacional que protege derechos fundamentales de las personas y sobre todo el debido proceso ante las autoridades de cualquier país. Para el gobierno de México, lo sabemos todos, no es fácil enfrentar este problema. Tratar de llegar a un acuerdo cuando se parte de que el presidente de los Estados Unidos alimenta un discurso de odio contra los migrantes e implementa una política unilateral de deportaciones es prácticamente imposible. Pero hay esperanza. Millones de estadounidenses, gobernadores y autoridades de estados y de ciudades santuario, asociaciones empresariales, universitarios, organizaciones de la sociedad civil y buena parte del poder judicial en Estados Unidos han dado un ejemplo de defensa a los migrantes. Han frenado muchas barbaridades que ha querido implementar el propio Trump. Además de las notas diplomáticas y la necesaria asesoría legal a los mexicanos en Estados Unidos, el gobierno de México debería de estrechar lazos y trabajar junto con todos estos sectores que menciono para proteger a los millones de mexicanos y mexicanas que corren peligro. Las relaciones entre México y Estados Unidos rebasan las relaciones entre sus gobiernos. Una vía abierta pero inexplorada por México es trabajar no solo
solo con el gobierno federal, sino con todos aquellos actores que están convencidos que los migrantes no son una maldición, sino una bendición para Estados Unidos. Exploremos la vía de las dos sociedades, México y Estados Unidos. No olviden leer cada semana A Juicio de Amparo, la columna de María Amparo Casar, y a la que también pueden suscribirse para no perderse sus análisis sobre política y actualidad. Para quienes han seguido el brunch, saben que el tema del huachicol ha sido constante y esta semana vuelve a convertirse en noticia. 3 empresas mexicanas enviaron a Estados Unidos cientos de millones de litros de crudo, disfrazados con desechos de aceite. El destinatario, Maxim Crude Oil LLC, de James Jensen, un viejo conocido de sexenios pasados. Para entender qué hay detrás, escuchemos a Iván Alamillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Los antiguos fantasmas del huachicol están regresando. Esta semana, en Mexicanos contra la Corrupción, publicamos un reportaje sobre James Jensen, un empresario de origen estadounidense a quien las autoridades norteamericanas están acusando de importar más de 2.800 cargamentos de petróleo crudo que se hizo pasar como desechos para aceites. El gobierno estadounidense además acusa a Jensen y a su familia de financiar con las ganancias de las ventas de ese crudo al cártel de Jalisco Nueva Generación, que hace un par de meses fue designado como una organización terrorista por el gobierno norteamericano. James Jensen ya había sido denunciado desde el 2011, cuando Felipe Calderón gobernaba, por robar condensado de gas de Pemex y venderlo en Estados Unidos. Este condensado de gas era robado también por los cárteles del narcotráfico. Es decir, James Jensen desde hace más de una década ya estaba vinculado a los cárteles de la droga mexicanos. En MSCI encontramos que 3 empresas mexicanas eran las que le exportaban el crudo a James Jensen, y lo hacían nada más y nada menos que a través de la aduana de Piedras Negras en Coahuila, la cual es administrada y controlada por elementos de la Defensa Nacional. De hecho, por 2 tenientes que durante el tiempo en el que estas 3 empresas exportaban el crudo de manera ilegal eran los directores de la aduana de Piedras Negras. Desde hace unos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan para seguir la trazabilidad del huachicol fiscal que entra a México. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado aún en detenciones y mucho menos en sentencias. Mexicanos contra la Corrupción hemos descubierto que las redes de huachicol siguen intactas e impunes. Hace unos meses revelamos cómo una empresa llamada Intanza importó 10 millones de litros de huachicol desde Texas, que entró a Tampico, en donde fue decomisado por las autoridades. Sin embargo, las autoridades no sabían que uno de los socios de estos huachicoleros era nada más y nada menos que el director de finanzas del puerto de Tampico, por donde entró el huachicol. Hasta la fecha, el gobierno no ha detenido a ningún funcionario, ni aduanero, ni de la Defensa Nacional, ni portuario, vinculado a estas redes criminales. Y mientras no veamos estas detenciones y estos juicios, el caso se mantendrá en la impunidad. Puedes revisar en nuestro sitio web todas las investigaciones que hemos publicado sobre este tema. Y para el último tramo del brunch, tengo que advertirles que tengan cuidado con lo que están comiendo, porque les tenemos 2 historias sobre abuso e impunidad que pueden revolverles el estómago. El primero es uno del que muy poco se habla. Me refiero a la violencia sexual dentro del ejército mexicano. Y es que, amparados por jerarquías rígidas, opacidad institucional y una cultura profundamente machista, mandos militares han cometido agresiones contra mujeres que también portan uniforme y casi nunca enfrentan consecuencias. La periodista Zoraida Gallegos documentó esta realidad en una investigación publicada por Fábrica de Periodismo y El Universal, basada en expedientes, entrevistas y correos filtrados por el grupo Guacamaya. Vamos a escucharla. Con esta investigación que realizamos con apoyo del Pulitzer Center, encontramos que los niveles de violencia sexual a los que están sometidos las mujeres ocurren sin que haya consecuencia para los agresores. Conseguimos vía transparencia estadísticas que muestran que en 12 años la Fiscalía de Justicia Militar abrió 525 carpetas de investigación por violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, pero solo logró 17 sentencias condenatorias. La gran parte de los sentenciados fueron en su mayoría soldados de bajo rango, mientras que los generales, los coroneles y los tenientes coroneles que estaban implicados en estas investigaciones, pues nunca fueron sentenciados. También pudimos revisar al menos 20 expedientes judiciales y ahí encontramos que los jueces y los abogados militares siempre intentan desacreditar a las víctimas presentándolas con problemas emocionales o diciendo, por ejemplo, en uno de los expedientes que revisamos de una chava que fue violada en Baja California en el asiento trasero de un carro, uno de los jueces pues preguntó que si por qué no había pateado o luchado lo suficiente para poder defenderse de su agresor. En resumen, lo que encontramos al revisar estos expedientes es que se emiten
son fallos sin perspectiva de género o que terminan culpando casi a la víctima de la agresión. Otro de los hallazgos importantes es que pues la Sedena reconoce que tiene un problema de violencia machista en sus cuarteles, y no solo en sus cuarteles, sino en sus hospitales, en sus oficinas administrativas, en sus colegios, en todo tipo de instalación. Y ante el aumento de denuncias de este tipo de casos, en el 2021 desde el alto mando se emprendió una estrategia que era reclasificar los casos. ¿Y qué significa esto? Pues era contarlos diferente para que las cifras bajaran. Empezaron a dejar fuera todas las denuncias que prevenían de hechos ocurridos fuera de las instalaciones militares. También dejaron fuera los casos donde tenían dudas sobre la veracidad de los testimonios, o los que ellos empezaron a catalogar como violencia intrafamiliar, porque aunque habían actos de violencia machista o pudo haber un acto de agresión sexual, pues estos involucraban a parejas de militares, es decir, estaban casados tanto soldado y su pareja militar, que también era soldado. El resultado de esto para la Sedena, pues sí, o sea, sí les trajo una reducción de más del 60% de los casos, pero ojo, insisto, no fue que la violencia machista bajara, sino que la empezaron a contar diferente. Otra de las cosas que revelamos en esta investigación es que las mujeres apuntan a una práctica alarmante, que es recetarles terapias psicológicas para que sanen, olviden y perdonen a sus agresores y no procedan por la vía penal, es decir, que no vayan a la Fiscalía Judicial a denunciar. Entonces, cuando ellas denuncian un acto de violencia machista o violencia sexual y se lo hacen de conocimiento de su superior, en caso que, digamos, tomen en cuenta su denuncia, las canalizan a una oficina, la oficina HAS, que atiende casos de acoso y hostigamiento sexual. Y esta oficina lo que hace es simplemente a ellas pues mandarlas a terapia, pero nunca canaliza la denuncia de ellas a la fiscalía o al órgano interno de control. Y termina emitiendo recomendaciones para el presunto agresor, que por ejemplo en uno de los casos encontramos que la recomendación era pues que llevara a cabo un curso del manejo de sus emociones. No dejen de leer este importante trabajo que aborda cómo el ejército encubre, intimida y revictimiza a las mujeres que deciden denunciar. La segunda historia no solo indigna, sino que nos recuerda por qué es urgente hablar de justicia y rendición de cuentas incluso dentro de instituciones religiosas. El pasado 12 de junio fue detenido Antonio María Cabrera, un sacerdote de los Legionarios de Cristo muy cercano a Marcial Maciel, fundador de la congregación. Cabrera está acusado de violación reiterada durante al menos 7 años contra un menor de edad. En los Legionarios de Cristo, desafortunadamente, esto no es nuevo. Escuchemos a Raúl Olmos, director de periodismo en Mexicanos contra la Corrupción y que ha estudiado este tema desde hace muchos años, quien nos ayuda a entender la profundidad de este caso. El jueves 12 de junio fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Antonio María Cabrera, un sacerdote que fue muy cercano a Marcial Maciel, el fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Era tanta la cercanía entre ambos que Cabrera encubrió la doble vida que llevaba Maciel. Ante sus seguidores, el fundador de los legionarios se presentaba como un santo, pero en lo privado tenía 2 esposas e hijos, además de ser un violador. El sacerdote detenido sabía de esa doble vida de Maciel, al punto de que él mismo solía convivir con una de las esposas. Cabrera fue detenido en el aeropuerto acusado de violación reiterada durante al menos 7 años contra un menor de edad. Lamentablemente, el caso de Cabrera no es un hecho aislado. Marcial Maciel, quien fue un violador serial, corrompió a la Congregación de los Legionarios de Cristo hasta el punto de tener una legión de imitadores o discípulos que siguieron su mal ejemplo. No pecaba solo. Un clan de sacerdotes pederastas abusó durante muchos años de menores de edad. El Vaticano, en tiempos de Benedicto XVI y del Papa Francisco, intervino para tratar de limpiar la nefasta herencia y en el camino tuvo que reconocer que Maciel no actuó solo. Como él, han sido acusados otros 30 sacerdotes legionarios de abusar de al menos 170 menores de edad.
170 menores. Se trata de un crimen de grandes dimensiones. En su gran mayoría, las víctimas fueron varones adolescentes de entre 11 y 16 años de edad. Lo peor es que 6 de los abusadores eran superiores de la congregación, señalados de utilizar su poder para someter sexualmente a los seminaristas. Cada año se suman nuevos casos de víctimas que han decidido romper el silencio. Tan solo entre 2019, cuando se hizo un primer recuento de víctimas, y diciembre de 2024, hubo 20 nuevas denuncias contra sacerdotes legionarios. Y entre esos casos recientes está la acusación contra el padre Cabrera. Informes internos revelan que desde noviembre de 2022 se había acusado a Cabrera ante la Legión de Cristo y pese a que se probó la verosimilitud de las acusaciones, no fue cesado de sus funciones como directivo del Centro de Bioética en la Universidad Anáhuac. Lamentablemente, la mayoría de estos casos han quedado en el plano de denuncias ante la congregación religiosa. Es decir, las víctimas acusan a sus agresores ante la misma legión que fundó Maciel. Eso ha propiciado que la impunidad prevalezca. Por dar un ejemplo, de los 20 casos denunciados recientemente, la mitad ya fueron desechados por la misma congregación por considerar que no se podía constatar el abuso sexual. En 2 casos, el castigo simplemente fue la remoción de los sacerdotes acusados. Si de verdad se aspira a lograr justicia, las víctimas deben acusar formalmente a sus violadores para que sean juzgados y encarcelados. La justicia divina es para el cielo, no para la vida terrenal. Estas 2 historias nos recuerdan que la justicia no puede ser selectiva ni distinta dentro de instituciones militares ni religiosas. Y si les interesa entender cómo operó el dinero en la sombra de esta congregación religiosa, no se pierdan el libro de Raúl Olmos, El imperio financiero de los legionarios de Cristo, una investigación que muestra cómo Marcial Maciel no solo fue un pederasta, sino que logró fundar una mafia financiera. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.